Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy les propongo que hablemos de las diferencias que hay entre el cine y la televisión. Mirá el video. Obviamente cuando uno va a estudiar a una escuela o a la universidad, carreras que tienen que ver con lo audiovisual, lo estudia muchas veces de manera genérica, pero por supuesto es absolutamente diferente cómo es la dinámica en la televisión que en el cine. Hoy vamos a ver por separado cada dinámica para que ustedes puedan tener una idea cómo es la metodología de trabajo y en qué área ustedes se sentirían más cómodos. Vamos a comenzar por la televisión. El ejemplo más claro se puede ver, por supuesto, en la ficción. Obviamente que en la televisión tenemos toda la parte de noticias, que tiene todo un desempeño muy particular, porque tiene que ver con el desarrollo periodístico, tiene que ver con el tratamiento de las noticias, con la línea editorial, cómo se cuentan las noticias, cómo se arman. Obviamente que tenemos todo lo que es el área deportiva. La transmisión de un partido de fútbol, por ejemplo, es una especialidad bastante compleja porque es un director que es un especialista en el tema, obviamente en cómo se ponen las cámaras, en qué momento hacer cada toma para que la gente pueda tener una apreciación del juego mucho más vertiginosa, y todo eso requiere especialización. Pero vamos a hablar para que tengan una idea y se pueda comparar de una manera un poco más pedagógica, si se quiere, cómo es el trabajo en la televisión y cómo es el trabajo en el cine. La televisión tenemos dos modelos de ficción. Un modelo es el unitario, es una ficción que se hace una vez por semana. Por lo general, la metodología de trabajo, esto puede variar lógicamente de acuerdo a la complejidad de la producción, pero supongamos una ficción semanal que tenga un modelo clásico, que serían 2 jornadas de grabación en piso, una jornada de grabación en exteriores y una jornada de ensayo. Hoy quiero hacer esta salvedad porque cuando digo una jornada de piso o de estudio, muchas veces las producciones se hacen en lo que se llama exterior-interior. En lugar de recrear la escenografía en un estudio, se alquila una locación. Por ejemplo, si la acción se desarrolla en una cocina, alquilan una locación que sea una cocina y no la recrean dentro del estudio. Esto tiene obviamente sus pros y sus contras. Yo en el estudio tengo todo el clima controlado, la iluminación, etc. Y si yo alquilo una locación, la luz no la tengo controlada, por ejemplo, y si la escena es a la mañana y grabo todo el día, voy a tener que mantener la misma situación de luz. Pero no importa, esto es un dato ya más técnico que lo veremos en otros episodios. Lo que le quiero contar es que, bueno, son 2 jornadas dedicadas a lo que no está en digamos en exteriores, marcado por libro. Se hace antes un ensayo previo. ¿Qué significa esto? Se reúne a los actores, el director hace lo que se llama lectura de mesa, lee el guión y ahí, en una sala de ensayo o en una sala común, una suerte de puesta en escena de lo que va después a grabar en el estudio en otra jornada. Entonces, luego de la lectura le marca los movimientos a los actores, conversa con ellos la psicología de los personajes, cómo los va a encarar cada uno. Pensemos que el director, por supuesto, tiene la cosmovisión del proyecto. Él sabe lo que es la idea general, es parte de su trabajo y previamente ha trabajado el guión para cuando llega a esa instancia del ensayo saber cómo es el movimiento de los actores. En esta parte no se ve la instancia técnica, solamente él se preocupa por lo que es la puesta en escena, el movimiento de los actores y la psicología de los personajes. Una vez finalizada esta instancia, viene la jornada de grabación propiamente dicha. Ahí se pone en escena, por supuesto, lo que se vio en el ensayo, pero obviamente acá ya está la escenografía real, el vestuario que se va a utilizar, y ya hay que conjugar, si se quiere, los movimientos de los actores que se vieron en el ensayo con todo lo que es el manejo de las cámaras.
Entonces el director aquí también hace la puesta de cámaras. Esto significa los diferentes tamaños de plano y cortes que va a hacer durante la escena. Entonces se hace ya en el estudio, vamos a decir el estudio para no confundir con la locación de interior-exterior o donde se encuentre, si se graba a 3 cámaras por supuesto, se hace un ensayo técnico, o sea, se le pide a los actores que haga el ingreso y el egreso tal cual él los marcó, los movimientos, y el director le marca a cada camarógrafo cuál va a ser el trabajo. Esto lo que les quiero mostrar es que hay toda una marcación, por supuesto, de las cámaras desde el punto de vista técnico hacia los movimientos de los actores. Una vez que esto ya está planteado, el director va al control, que es donde está todo lo que es la operación de los equipos, se sienta en el switcher, que es el aparato que conmuta las cámaras, y hace un ensayo con la artística y la técnica. Por supuesto que ahí está en el estudio, queda el asistente de dirección, que cualquier duda que tienen los actores le pueden consultar. Se hace una pasada general técnico-artística y si está ok, se graba. Esta es más o menos la metodología que se utiliza en un programa unitario. En una novela, por ejemplo, que se graba de manera diaria, no existe la instancia de una jornada previa de ensayo porque lógicamente no hay tiempo. En una jornada de aproximadamente 5 horas 25 hay que grabar el capítulo de 1 hora. Por lo general a la mañana se graban los exteriores y por la tarde se graba todo lo que se desarrolla en el estudio. Por lo general las novelas se graban en un estudio porque es mucho más fácil, como les decía antes, controlar estas instancias, digamos, como la iluminación, como el clima, etc. Todo esto tiene un tempo, eso es lo que le quiero explicar, y después tiene que mostrar la reacción del actor. Todo esto lo ensaya primero con el actor, luego lo ensaya con las cámaras, obviamente, y con la marcación que le había hecho los actores previamente, y si está ok, se graba la escena. Lo que quiero decir es que todo se hace en el mismo momento y en el mismo día. Porque es importante entender que algunas novelas, no todas, pero la mayoría, se graba un capítulo diario y se graba al exterior del día y después en preproducción se editan y se pegan las escenas. Por supuesto que se graba por locación, se hace primero todo lo que va en el living, después se hace todo lo que va en la cocina, supongamos, o todo lo que va en el escritorio. Y después se pega las escenas de acuerdo al orden que tiene el libro. Como les decía, con el switcher o con el conmutador de cámaras, como le guste llamarlo más, va haciendo con lo que se llama una edición en caliente. Va cortando cámara 1, cámara 2 y cámara 3. La cámara 2 por lo general está en plano general y la 1 y la 3 la cámara trabaja de manera cruzada y va en busca de los personajes. Entonces cuando termina la escena la tiene prácticamente editada porque la pudo conmutar en el momento. ¿Qué es lo que pasa en el cine? Lo bueno de ahora es que se puede hacer cine digital y es una técnica mucho más amigable, entre comillas, porque cuando se trabaja en película, por ejemplo 35 milímetros, por más que el director pueda monitorear la toma de cómo salió, el único que vio la toma fue el camarógrafo que la vio por el viewfinder de la cámara, por supuesto. Eso tiene que ir a revelarse, después de revelarse, y una vez que está ok, el director se sienta a ver cómo salió la toma. Al ser un registro fílmico, en este caso que estamos presentando en lo que es el cine clásico, la iluminación es absolutamente diferente a la que puede ser en el cine digital o en la televisión. Entonces depende muchísimo de la sensibilidad de la película, de la colocación de la luz, qué tipo de artefactos de iluminación se utilizan para cine, que son absolutamente distintos. Si se trabaja con una sola cámara, por lo general, hay que hacer la escena desde varios ángulos. Entonces todo esto, imagínense que si yo hago la escena en este ángulo y después tengo que hacer una escena desde el otro lado, hay que iluminar todo del otro lado, hay que recrear la misma situación de iluminación que yo tenía de este lugar para el otro personaje. Las cámaras tienen diferentes distancias focales, hay que trabajar con el foco, hay un foquista, una persona específica que se dedica a lo que es el tema del enfoque, en fin, es una dinámica de trabajo distinta. Pensemos, y con esto se van a dar cuenta, que una película promedio, obviamente que hay excepciones, se hace en Argentina en 6 o 7 semanas de rodaje,
cuando un capítulo de una novela, vimos recién, se hace en el día, y cuando un programa unitario tardan una semana en hacerlo. Una película de 120 minutos, 110 minutos, 105 puede ser, oscila más o menos en ese tiempo. Entonces es una dinámica totalmente diferente. El cine tiene un proceso de trabajo muchísimo más lento, hay un montón de cosas y de variables que ajustar por el tipo de equipamiento que se utiliza. La puesta en escena es mucho más... ¿cómo les puedo explicar? Mucho más trabajada, si se quiere, y son equipos totalmente diferentes. Hice esta salvedad que con el advenimiento del cine digital se simplificó muchísimo el trabajo porque está más parecido, entre comillas, esto, a hacer lo que se hace en televisión, porque uno lo graba en un soporte que puede ser una tarjeta, verlo en el momento, se puede ver en el momento cómo quedó la toma y no tener que esperar ir un revelado. Pero igual, la complejidad de los equipos, las cámaras son distintas, son cámaras muchísimo más complejas y no tenemos la posibilidad de conmutarlos en un switcher como se hace en la televisión. Entonces son dos dinámicas absolutamente diferentes, dos tratamientos del guión totalmente distintos. Por eso es importante que a la hora de estudiar alguna carrera audiovisual, ustedes puedan averiguar un poco más si les gusta más la dinámica del cine, o les gusta más la dinámica de televisión, o les gusta más una dinámica que se puede hacer, por ejemplo, para Internet. Hay mucha gente que trabaja para hacer contenidos exclusivamente para Internet y, por supuesto, también es otra dinámica. Así que los invito a que averigüen cómo son las formas de trabajo, tanto en el cine como en la televisión, cómo se trabaja en Internet profesionalmente. Hay contenidos exclusivos que se hacen de ficción, o gente que se dedica a hacer tutoriales, o gente que gana dinero, que son los menos, con sus canales de Internet. Entonces, que vean un poco cómo es el abanico de posibilidades del mercado audiovisual. Bueno, espero que les haya gustado la charla y nos vemos en la próxima.